Bueno, entonces anotemos. Lectura jurídica. La lectura jurídica es una forma especializada de lectura de comprensión. La lectura jurídica es una forma especializada de lectura de comprensión metódica, conceptual, basada en esquemas cognitivos y tipos de... Qué pena, profesora, ¿te puede repetir? Muchas gracias. Pero con esa bulla, ¿cómo te voy a repetir y cómo me vas a escuchar? Se está dando cuenta que el problema no es ni de la institución, ni de la sala de Zoom, ni de la docente. Queremos dejar eso constancia acá. Profe, ¿puede repetir, por favor? Gracias. La lectura jurídica es una forma especializada de lectura de comprensión metódica, conceptual, basada en esquemas cognitivos, tipo de estudio, cuya finalidad es la Metódica. Conceptual, basada en esquemas cognitivos y tipos de estudio. ¿Basado en qué, profe? Disculpe. En esquemas cognitivos, tipo de estudio, cuya finalidad de resolución de un problema jurídico, cuya finalidad es la resolución de un problema jurídico. De allí la importancia de resaltar, de allí la importancia de resaltar que las personas que tienen mayor interés de leer, de estudiar, de investigar, son los estudiosos de las leyes, son los estudiosos de las leyes. Vamos a anotar un título que se llame Clases de textos. Clases de texto. Anoten uno debajo de otro o como ustedes quieran. Ya yo no me voy a poner a explicarles cliché de cómo leer, cómo estudiar, ni cliché mi propio. Anoten como ustedes quieran copiar para no interrumpir la clase. Como ustedes quieran interpretar, no importa. De todas maneras, les toca estudiar para los exámenes. Como ustedes quieran. Ya no les voy a dar clichés míos, personales, ni testimoniales. Copien como ustedes quieran. Dentro de los textos están el manual,
el tratado, la monografía y los periódicos jurídicos. Dentro de los textos están el manual, el tratado, la monografía, los periódicos. Vamos a definir el primero. Vamos a definir el primero, el manual. Por ejemplo. Perdón, profe, el manual, el tratado, la monografía, ¿y cuál es el otro? Periódicos. Ok, profe, gracias. El manual, por ejemplo, podríamos hablar del manual de Carreño, que no tuviéramos así como está la sociedad con tanta, el tejido social está bastante resquebrajado, ya no hay respeto, ya todo el mundo cree tener la razón. Ayer dimos una clase del pensamiento de Winston Churchill, sabiduría y coraje. Yo quisiera que vean, aunque sea una de él, para que vean cómo interpretaba en su entorno y el entorno. No se trata de buscar, y menos en estos tiempos pandémicos, culpables. Hay que asumir responsabilidades también. Un comentario chiquitico, profesora. Yo estoy notando un nivel de agresividad bastante alto que se maneja en la sociedad en general. Se está manejando bastante y tristemente se está viendo reflejado en nuestra aula de clases. Debemos ser un poquitico más tolerantes y pensar mucho más en los demás que en nosotros mismos. Estamos demasiado egoístas. Disculpen mi comentario y gracias. Profe, una cosita, no demoro. Lo que pasa es que cuando ya se estaban retirando todos de la clase, pues Tatiana, ni con el más mérito, digamos, de decir a Tatiana, no, sino que es que ella se dirigió gritándonos, puede decirse, de una voz, o sea, de tono muy alto. Como Compañero, eso se va a corregir y dejemos hacer la clase y pues sí, ahí don Wilson, está el pero chat es y están sí, los grupos. sí, es verdad, La sí, clase no es para eso, no, o sea, lo que tú no, dices porque vamos a es seguir verdad, pero es que reclamando y no, por más favor, de uno se respetemos lo la tomó muy clase. a pecho, y Este es no que es no el es la espacio. Dejen primera vez que hablar, Este no es el espacio, apaguen por los favor, que la micrófonos. profesora nos siga dictando la clase, ¿sí? Don Por Windsor, es favor, que no la es la clase. primera vez que pasa, sí es que, o sea, no es la primera vez que pasa. Y Mandé es un decir a audio, Tatiana, yo mandé un si audio va a llamado a hacer la las cosas prudencia que las también haga de buena actitud. y todos No, estamos miren, qué pena, atacándonos entre Respétenla todos. cuando están pena. hablando. qué pena, pero mi tono de voz en César. algún momento los grité, mi tono de voz es alto, ¿sí? Yo, A todos compañeros, les he colaborado, a Compañeros, todos por les he favor, colaborado y para todo que en me su lugar, digan que por soy favor. una igualada y me traten mal. Por favor, Respeten En la clase, ningún muchachos. momento. por favor, la Por favor, clase, clase. compañeros, y por el interno todo con la profesora y con Tatiana, y eso fue el mecanismo y todo eso, y por favor dejen hacer la clase, gracias. Respeten la Totalmente de acuerdo. profesora también. Ubiquémonos, estamos en clase, por favor. Hay momentos para todo. sí, claro, pero digamos, eso es lo aporte que digas las cosas bien, o sea, no es Profesora, por favor, nos necesario. silencia por el momento y nos dicta la clase, ¿es tan amable? Muchas gracias, los voy a silenciar. Bueno, el manual. El ejemplo más claro lo tenemos con muchos aquí presentes que tienen un poco más de madurez del tiempo, de los años, al igual que yo, que somos mayores. Yo, sin embargo, no lo alcancé a ver, el manual de Carreño, yo no lo alcancé a ver, pero me cuentan que eran mejores tiempos. Lo sacaron, era urbanidad el 100%. Ese es el que les puedo decir yo, el manual. También les puedo hablar de uno más bajito, que sería un ejemplo cuando nosotros compramos un Smart, cuando compramos un celular. ¿Listo? Que ahí aparecen las instrucciones. Son unas instrucciones exactamente sobre el tema, no tocan otros. No son inclusive voluminosos, son a lo, como se dice peyorativa, a lo que vamos, venimos. ¿Sí? No dicen otras cosas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a hacerle la definición de lo que es un manual. Un manual es una exposición sistemática de una asignatura más o menos completa. ¿Sí? Más o menos completa. ¿Por qué decimos más o menos completa? Porque hoy por hoy, si tuviéramos nosotros el manual de Carreño en vigor,
a través del Ministerio de Educación, ¿qué pasaría? Que tendríamos que amoldarnos. Eso sería una cosa terrible. Si imagínense, es difícil uno llevar ciertas circunstancias. Ustedes se pueden imaginar reeducar a una nueva sociedad que hay tantas disfunciones. Hay muchas disfunciones en la sociedad, como disfunciones hay también para hablar. Mire que yo se las expliqué y que forma parte de esta misma PowerPoint de 47 páginas. Es la única en la plataforma que tiene 47 páginas. Porque habría que readecuar a nuestro concepto, porque no se podría cambiar la urbanidad de Carreño. Ya él escribió, ya él no está aquí con nosotros. Yo recién llegada a Bogotá, yo recuerdo a Antanas Moco. A mí me pareció, y siempre lo digo, un buen alcalde. Lástima que le dio el mal de Alzheimer. Pero él nos reeducó a nosotros. Él a fuerza de mímicas y mimos y señalamientos, no solamente nos educó, sino que él también construyó un arca para el erario público del distrito capital de Bogotá. O sea que cuando querer es poder, en Bogotá todos dijimos, sí, vamos a hacerlo, vamos a cargar, yo todavía lo tengo, una manito, todavía tengo esa manito, que uno la alzaba, estás bien, cruzaste por la cebra, cruzaste la avenida por un puente peatonal, bienvenido, pero también teníamos unos policías con unos tambores que te tocaban y habían cámaras. Eso pasó mucho en la avenida Jiménez, al frente diagonal del Tiempo, donde está una antiquísima iglesia a 2, 3 cuadras de nuestra hermosa y sagrada Plaza de Bolívar. Yo sé que muchos de los que están aquí lo recordarán. Se trata de poner de todo, como lo dijo una persona acá, todo de nuestra parte. Son tiempos difíciles, pandémicos. La comprensión de lectura, les sigo insistiendo, no es solamente para aprender a interpretar, a leer, observar textos jurídicos. Es también para aprender, interpretar, observar actitudes, comportamientos de los demás y de las nuestras también. Asumir culpabilidades sin estar dando responsabilidades. Definitivamente habría que hacer todo un proceso, pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si la ministra o el ministro de Educación futuro lo imponga nuevamente en textos educativos? Se los dejo para su pensamiento, para su discrecionalidad de cada uno. No hagamos de esto ahorita comentarios. Pero una cosa sí es clara. Bucaramanga es una de las ciudades más limpias. Ella se define por eso, se identifica por eso. Bucaramanga, Santander. Y en Bogotá lo logramos, con Antanas Moco. En Bogotá lo logramos. Bueno, el segundo sería el de, ya les puse ahí dos, uno muy macro, que atañe a toda la sociedad, y el otro también atañe a toda la sociedad, porque hoy en día, ¿quién no tiene un televisor? Hoy en día, ¿quién no tiene un computador? Hoy en día, ¿quién no tiene un celular? Y cuando ustedes compran uno de aparatos de tecnología, se lo dan a ustedes con la garantía y se lo dan a ustedes con el manual. Y es lo primero que uno vota. Y después uno no puede rescatar la garantía. Bueno, dentro de las clases, bueno, sigamos. Está el tratado. Está el tratado. Está el tratado. Ese es de mayor complejidad. El tratado es de mayor complejidad. Ustedes lo van a estudiar. Yo les pongo un ejemplo, el de derecho romano. No se puede usar nada. Ustedes no pueden cambiar nada. Está ahí.
Es como la álgebra Baldor, no le puedes cambiar nada. La Biblia es un tratado. La de la Reina Valeria, que es la de nosotros los católicos, apostólicos y romanos, como usted dice, y que es la misma que leen los judíos mesiánicos, los que al igual que nosotros creen que Jesús estuvo aquí en carne y hueso, porque eso no es mentira. Esa no es filosofía griega antigua, esa inventada de los dioses, eso es verdad. La vida la estamos viviendo en la segunda. El antes de y el después de. Nosotros estamos después de Cristo. Estamos en el siglo XXI, en la época posmoderna de la informática, de la robótica y de la información, de las TIC. Miren que de hecho estamos aquí por eso, gracias a ellos, a esas personas que han sido innovadores, innovadoras. Entonces, no le puedes cambiar nada a la álgebra de Baldor, no le puedes cambiar nada al derecho romano. Ustedes van a ver el derecho romano. No se le puede cambiar nada. ¿Tú cómo vas a cambiar una historia pasada? ¿Tú cómo vas a pretender cambiar ahora la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente? Y sin embargo, en estos tiempos postmodernos, se ve que la gente hace venganza por sí sola, hace justicia por sí sola, por sus propias manos. Todo eso lo van a ver ustedes. Entonces, el tratado es muy complejo. Son exposiciones muy completas, son muy profundas, con una férrea disciplina. Hay cita de autores. Eso es lo que lleva a los plagios. Cuando usted no cita autores, está plagiando. Por lo regular, los tratados van dirigidos a cursos más avanzados. Yo como voy a pretender como docente darle a un joven, si yo diera en bachillerato no porque se puede, en la primaria. Yo como le voy a decir a un niño, a una niña que está de primero a quinto, así es una persona adulta, como aquí que ya tenemos bachillerato en la Institución Universitaria de Colombia. ¿Cómo le vamos a decir que lean el tercer capítulo de Derecho Romano? Al menos lo podríamos hacer en clase, se lo vamos ilustrando, pero no lo podemos dejar solito, porque esto ya son para personas con un conocimiento más avanzado. ¿Sí? Entonces los tratados son para eso, los tratados son aspectos especializados. ¿Sí? Son materias especializadas. Ahora la monografía, les doy un ejemplo claro. El ejemplo más claro que yo les puedo dar de las monografías, ¿cuáles son? Lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a hacer una monografía en el tema que ustedes quieran. La universidad no les exige eso. La universidad les da la discrecionalidad. Aquí tenemos al doctor Pinzón. Él maneja esos temas. Y lo más delicado en las monografías es el planteamiento del problema. Porque hay que definir un problema, como la Corte Constitucional a manera de ejemplo, que ella define un problema. Constituye una violación al mínimo vital a una persona pensionada en condición de discapacidad y de la tercera edad que le hayan suspendido las mesadas pensionales. Esa es una pregunta. ¿Cómo ustedes irán a enfrentar a una sentencia de esa en la parte final de la clase? De esta clase no, del final, de la parte final. Entonces ustedes le van a dar la razón a la Corte o no se la van a dar porque ya ustedes estarán en condiciones de discrepar, de argumentar, porque uno tiene que saber en la vida cuándo argumenta y contra qué. Hoy en día yo diría en qué estado. Yo eso lo aprendí de un profesor. Me gusta decirlo. Yo sé que hay estudiantes que a veces que no les gusta que uno le dé sus propios testimonios. Pero es la mejor manera de un profesor, de un maestro enseñar.
No decir 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 entre 2, tal, no. Decirle con su propio testimonio, yo aprendí 2 por 2, yo tomaba 2 piedritas, con 2 piedritas las sumaba, yo notaba 2 bolitas de uñita, con 2 bolitas las sumaba, y yo me di cuenta que en matemática es exacta, porque sumar 2 bolitas, 2 cerditos, 2 bananos, 2 copitas, es lo mismo. Eso se lo tiene que enseñar, un buen profesor les enseña eso. La esencia de las cosas. Y de la manera más sencilla es con la cotidianidad. ¿Y el derecho con qué es? Con el derecho comparado. ¿Y qué significa derecho comparado? Irse en un vuelo imaginario a otros países, recabar allá. ¿Qué fue lo que pasó en la Revolución Francesa? ¿Qué fue lo que pasó en la Revolución Civil de los Estados Unidos? ¿Qué fue lo que pasó aquí en Colombia cuando nos descubrieron? ¿Eso fue bueno? Eso lo definirá cada uno de ustedes. Pero las monografías, se los digo desde ahora, quizás me recuerden ese día, quizás no, eso es problema eso son cosas de la vida, pero se los digo desde ahora. Ahí es donde ustedes van a encontrar el pereque, la piedra en el zapato, porque el asesor, que ojalá en ese tiempo sean los mismos, el doctor Pinzón hace un muy buen trabajo, y a nosotros los docentes que nos los dan para revisar, a veces a mí, a veces a Luz, eso depende del profesor y del tema que presentan los estudiantes, y para el día de la sustentación de la monografía. ¿Sabes qué? Te va a tocar reevaluar tu pregunta, está muy larga, de aquí no te va a salir, de aquí te van a salir como 3 monografías, incluso te van a salir hasta una tesis para doctorado, tienes que arreglar eso. Ahí es cuando entra el problemita de la monografía. Ustedes van a hacer monografía en el tema de ustedes. La institución no entra en ese dilema, es de ustedes. Y tienen que resolverlo. Y eso es lo que ustedes resuelven. Entonces ahí les estoy explicando la monografía. Son estudios sobre algo en concreto. Ustedes hacen un estudio exhaustivo, buscan la bibliografía, miran a ver si hacen un trabajo de campo, si hacen encuestas. Más comúnmente las monografías se hacen en las ciencias jurídicas. En el caso de ustedes, por supuesto. Porque los juristas, como se les dice a los abogados y abogadas, en las tesis, por ejemplo, en el caso mío que he presentado 3, en las tesis uno plantea sus propias opiniones y criterios con relación a un tema específico. ¿Sí? Uno manifiesta sus opiniones y criterios y hace recomendaciones. Por ejemplo, nosotros los docentes en la institución, les estoy hablando de la realidad. Otro ejemplo, con excusa de los que no les gustan los ejemplos testimoniales. En nuestra institución, nosotros los docentes y las docentes, cada vez que termina un módulo, tenemos que hacer un artículo científico. Yo lo hago inspirado en los cursos, en aspectos positivos, negativos, qué sé yo. Es con todas las normas de APA y todo eso. Y tiene que ser que recaiga en el tema, en la materia. Al final se hace una conclusión. Y todos los pies de página que uno anote, uno tiene que decir, esto lo dijo fulano de tal. Esto lo dijo fulano de tal. Para que se vea allí que no fui yo, para que estoy diciendo cosas que no son de mi competencia porque estoy plagiando. Yo tengo que hablar con mi propia opinión, con mi propio criterio. No importa el profesor que sea de la institución, de pregrado y posgrado, tiene que hacer un artículo científico como prerequisito para la finalización de los módulos aquí en la institución. ¿Listo? Entonces ahí les estoy explicando. Ese no es una monografía, ese es ensayo, se equipara a ensayo. Le podemos decir artículo científico. Y los buenos que vayan saliendo, tenemos revista en la institución, jurídica, que de eso vamos a hablar más adelante.
ahí lo publicarán, los mejores. Entonces, cuando ustedes hagan su monografía, en la parte final, ustedes pueden hacer sus recomendaciones. Bueno, entonces ya vimos el tratado, ya vimos el manual, ya vimos la monografía. Vamos a ver entonces los periódicos jurídicos. Pero hay periódicos que son imperecederos. A ver, no periódicos, títulos de algunos periódicos. Yo recuerdo un título del Heraldo en mis épocas cuando yo estudiaba administración de empresa, que fue desde el 84 a 1987. Soy de la promoción de 1987 de la Universidad de la Costa. Salió un título grandísimo, decía, ser profesor, ojo, fíjense eso cuando fue, bajo el régimen de la anterior Constitución. Yo creería, si yo me gradué en el 87, eso debió haber salido en el Heraldo, o en el 85, o en el 86. Decía, ser profesional en Colombia no es nada, pero peor es no serlo. Pero peor es no serlo. Bueno, hay uno que no ha salido en ningún periódico, pero es un dicho, es un proverbio, un refrán popular. Tener casa en Colombia no es riqueza, pero no tenerla es una extrema pobreza. Entonces, los periódicos jurídicos, tú encuentras periódicos jurídicos muchos. Hay muchos periódicos jurídicos. Nosotros tenemos en la universidad que nos llega periódicos jurídicos. Ellos son 3 hermanos, periodistas. Los 3 estudiaron Derecho acá y 2 de sus sobrinos también acá. Una de ellas está en Francia ahora. Y el otro ahorita se nos va a graduar, Dios mediante, en 2 semanas. Quiere decir que de esos periodistas que nos envían ese periódico jurídico a la institución, a 2 le diste clase y a 2 de sus sobrinos también. Qué bonito, ¿verdad? Que esos periódicos jurídicos tengan bastante resonancia. ¿Qué son los periódicos jurídicos? Son publicaciones de carácter periódico, no como los tratados, ni los manuales. Son periódicos, disculpen, son publicaciones de carácter periódico, en forma de tabloide, muy informal. Incluso son más pequeños. No son de la altura de un periódico, El Tiempo, El Heraldo. Profe, una pregunta. ¿Existen periódicos que solo sean jurídicos, digamos, que traten solo de este tema? Sí, ámbito jurídico es el que nos llega aquí. Ellos fueron estudiantes nuestros. Tienen mucha conexión con nuestra institución y con nosotros en el consultorio jurídico. A veces el mismo doctor Carlos, que el que nos los envía ya al consultorio, nos envían paquetico, él me los envía directamente a mí. Entonces yo los estudiantes que en ese momento yo les doy y alzan la mano, lo que alcancen yo doy, pero le doy primero al equipo, ¿no? Y lo mismo pasa. Son periódicos de noticias netamente jurídicas. Y lo mismo pasa, digamos, con emisoras. Digamos, también existen emisoras que solo traten ese tema. Ah, claro, los periódicos deportivos, tiene la razón. Por supuesto, claro. Doctora, ¿la Gaceta del Congreso, la que sacan eso, se considera como un periódico jurídico o en qué se cataloga? No, la Gaceta es otra. No, Leonardo, es una pregunta buenísima. Buenísima, pero pertinente. Muy al lugar. A ver, te cuento. Los proyectos, cuando entran, ellos pasan por un devenir. Ellos nacen, crecen, se reproducen, unos mueren y otros dan hijitos. Te estoy hablando en términos de familia.
¿Sí? ¿Qué significa lo que la profe está diciendo? Entra un proyecto de ley y se convierte en ley. Son dos cosas únicamente que entran en el Congreso de la República de Colombia. Entra un proyecto de acto legislativo que se convierte en proyecto reformatorio de la Constitución, que eso es ahora a partir del 91, porque antes no se daban proyectos de acto legislativo porque la Constitución era irreformable. Ya le decíamos los estudiantes cuando yo empecé en el año 1988 y que terminé hasta el 93 académicamente, hasta el 90 le llamábamos decrépita y la pintábamos el tablero como si llevara un bastón. Ya iba para 105 años. Entonces te estoy diciendo eso porque ahora mismo sí hay proyectos de actos legislativos proyectos de actos legislativos se convierten en actos legislativos que reforman la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él entra al Congreso, desde el mismo momento en que entra, en la Secretaría General de cada Cámara, la Cámara Alta, Senado, y la Cámara Baja, Cámara de Representantes, existe una oficina jurídica que se llama Leyes. Yo trabajé allí durante 10 años de mi vida. Hay que mandar a publicar ese proyecto y eso se hace a través del periódico del Congreso. Gaceta se llama. Se manda a publicar allá en Prensa Nacional. Todo el devenir de ella. Cuando se manda para la Secretaría, para la correspondiente comisión, porque hay 7 comisiones constitucionales permanentes, tanto en el Senado como en la Cámara. Entonces, eso queda ahí en Gaceta, que ella se va para allá. Allá se reúnen los ponentes. Allá nombran un coordinador ponente de ese proyecto de ley. Depende si es un tema de la primera comisión constitucional, si es de la segunda, que trata temas sobre las fuerzas militares, si es de la séptima, que es la que le gusta a muchos políticos porque trata los temas álgidos, laboral, salud. La quinta, la tercera y la cuarta, que hay un tema bueno, pues, porque es donde se trabajan los temas ascendísticos. Y esas 2 comisiones constitucionales permanentes trabajan en conjunto. Esas son las comisiones donde presenta gobierno, los famosos, todo lo que tenga que ver con nuestros impuestos, tasas, contribuciones, todo lo ascendístico, todo lo presupuestario. Las comisiones tercera y cuarta de la Cámara y del Senado. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que acontece allí, hasta cuando se levante el texto de ley, que es en una página blanca que tiene unos rodillitos rojos, se llena. Todo expediente se lleva para la Secretaría de Palacio. Cuando ese texto de ley llega a Palacio, ya el presidente sabe. Ya eso fue desayunado, almorzado y cenado. Y enfincado, como digo yo, en Hato Grande. Cuando llega ya, el presidente lo que hace, ya él no tiene necesidad ni de leerlo, porque ya solo leyó su equipo de asesores. Lo firma, por eso se llama sanción y promulgación de la ley. Ellos la mandan a imprenta, a la publicación. Cuando llega aquí, de nuevo a la Cámara donde tuvo origen, ella pasa por ambas, Senado y Cámara. Eso que tú preguntaste te lo estoy explicando bien. Eso no es un periódico. Bueno, tómalo como un periódico porque es una información, porque si tú quieres saber qué es lo que está pasando, tú vas a la Gaceta. Pero como tú no quieres saber de todas esas leyes, tú quieres saber sobre una, tú quieres saber sobre el espíritu que tuvo el legislador sobre la ley del 50-50, como se le llamó en su tiempo, la ley del 50-50, relacionada con el género, de las oportunidades laborales tanto para el hombre y para la mujer que sean equidad, que salió. Por ejemplo, cuando salió la ley de ustedes, de los estudiantes, la 583 de 2000 durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, la del consultorio jurídico, la donde dicen que ustedes en sus dos últimos años de derecho fungen como abogados de pobre y que el consultorio, las prácticas del consultorio jurídico no se homologan. Esa salió durante el gobierno de Andrés. Usted dice, ay, la profe nos dijo que en el periódico que se llama Gaceta. No, hombre, pero yo para qué me voy a poner a buscar esa Gaceta si tiene tantas leyes. Yo no quiero leer tantas cosas. Yo quiero saber sobre esa ley. Me dice, te vas de todas maneras al Congreso o te vas aquí a Google o llamas a alguien que tú tengas de amistad ya, que te envíe
el espíritu que tuvo el legislador cuando presentó esta ley. Y eso fue en el gobierno de Andrés Pastrana. ¿Qué era lo que pretendía el gobierno? Porque eso es de gobierno, ¿no? Lo presenta a través del Ministerio de Justicia y del Derecho. Todo lo que toca con el tema de las prácticas del consultorio jurídico de los estudiantes de leyes en Colombia es con el Ministerio de Justicia y del Derecho. Y él es el que lo presenta. Como el que estaba ahorita preparando Margarita Cabello Blanco cuando fue ministra de Justicia y del Derecho, que ahora quedó de procuradora, primera vez en la vida que queda una procuradora en Colombia. Ella estaba trabajando sobre eso, la reforma a los consultorios, a las prácticas jurídicas, darle mayor relevancia, mayor énfasis. Lástima, pues ahí quedó, pero eso seguirá con el otro, seguirá con el otro ministro de Justicia y del Derecho. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Esos periódicos que salen del Congreso de la República de Colombia, tanto del Senado como de la Cámara, porque el que publica esa ley es donde tuvo origen. Por ejemplo, temas presupuestales, temas de derecho internacional jamás entran por la Cámara de Representantes, entran por el Senado. Y nunca tú vas a ver que un proyecto que tenga que ver con tasación, impuestos, contribuciones, presupuestos nacionales, que va a entrar por la Comisión Primera, ni por la Séptima, ni por la Sexta, ni por la Quinta, ni por la Segunda, porque la Segunda es la fuerza pública del Estado. Entra por la Tercera, porque las terceras y las cuartas se tratan temas de dinero. Entonces, fíjate, la pregunta tuya estuvo súper buenísima, porque esas son noticias. Entonces dirán ustedes, profe, ¿pero qué es eso del espíritu del legislador? La intención. Y la intención, ¿tú dónde la encuentras? No la encuentras en la ley. Tienes que ser muy avesado para conocer de leyes, para saber cuál fue el verdadero sentido de la ley. Por ejemplo, ahorita presentó el gobierno un decreto y que para darle las posibilidades a las personas que ganan menos de un salario mínimo. O sea, le están diciendo que eso más o menos es una reforma laboral. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional. Ahí les dejo esa inquietud. Pero ese decreto ya salió de Palacio. Como el decreto que también salió de Palacio y que la Corte se lo abrumó, como dice uno, me abrumaste. El relacionado con el traslado de las pensiones de los pensionados, de los fondos privados a Colpensión, eso se cayó. Y el gobierno tuvo el coraje, la gallardía de darles excusa. Dijo que se había equivocado. Todos se equivocan en la vida. Entonces ahí van todas las novedades en ese periódico. A mí me llegan, y me llegan al correo, me llegan del mismo Ministerio de Justicia y del Derecho, al Facebook, porque yo a todos ellos ya fueron mis estudiantes, me tienen en Facebook. Bufé de abogados y de que ya fueron mis estudiantes, están ellos en Facebook. Sí, ahí tengo muchos estudiantes en Facebook y docentes, colegas del mismo Congreso. Ahí tengo muchas personas. Ese tiene un talante profesional más bien, pero eso le sirve a uno. Lo que a uno le llega, uno lee. No voy a decir a uno que uno lee todo, porque es complicado con tantas cosas que hacer. Pero uno tiene que tener un tino. Eso es otra cosa que ustedes tienen que comprender de la comprensión de lectura. Leer entre líneas, captar lo que realmente te interesa. Y incluso leyendo un texto, mirar qué es lo que te interesa de ese texto para ganar tiempo. Esos son los periódicos, señores y señoras. Los periódicos jurídicos. Esos son los periódicos. Profe, buenos días. Mi nombre es Viviana, estoy hoy en clases, es mi primer día. Yo veo el tema bastante avanzado sobre lo que ustedes están hablando. Quisiera como tener la oportunidad de tener toda la información, ¿sí? Desde el inicio de clases, ¿sí? Como las clases anteriores, qué trabajos hay, qué grupos están realizando. Perdone que haga la interrupción en este momento, pero veo el término de que ya está terminando la clase, faltan 20 minutos. Usted
Disculpe, doña Viviana, ¿usted ya se automatriculó? La hago por hacer la pregunta, porque Sí, la señora. respuesta debe ser sí. Bueno, si usted se automatriculó, ya sabe sus cursos porque también les dan, ahí está un protocolo estudiantil. En el protocolo estudiantil les dicen lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, cómo ubicar sus cursos, qué es lo que el profesor debe hacer, qué es lo que hace el parcelador, qué es lo que, todo ahí está. Incluso está en novedades. Ahí usted tiene un enlace de WhatsApp, se puede agregar al WhatsApp del curso. Aquí tenemos una monitora, en la noche tenemos otra monitora. Las monitoras son distintas porque en cada WhatsApp no se pueden tratar, por ejemplo, en mi WhatsApp no se pueden tratar cosas del profesor que me sigue ni el de la noche. ¿Listo? A mí me daría pena que en un WhatsApp que tú estés en la noche estén tratando temas míos. A mí me daría mucha pena eso con el doctor de Luz, que yo lo conozco. Él es compañero mío, buen colega. Es de Barranquilla y fue juez de Barranquilla. Ahí le hago la propagandita si no se lo han dicho. Lo mismo el de la noche, el doctor Carlos Garzón. A mí me daría mucha pena que en el WhatsApp de él estén colocando cosas mías. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Tienes que estudiar todo, todo, todo hasta donde vamos. Porque ya hoy vamos por la sesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo lo que está hasta la sesión 7, estudian. Por ejemplo, este de 47, esta misma semana lo terminamos. Esta es una PowerPoint preparada por mí hace años y se va actualizando. De 47 páginas. Tienes que ver los 2 videos. Tienes que ver reflexiones. Una lectura que dejamos ahí de Jared con relación a las crisis, que ayer les explicamos. ¿Sí? Hay todo eso, te toca leerlo. Entonces, sin necesidad de decirte ya ahora quién es la monitora ni nada, tú entras a la plataforma y ahí ves el nombre de nuestra monitora que está haciendo un trabajo impecable, ella y la de la noche. Yo sé que en la vida asumir responsabilidades, eso no es fácil. Todo en la vida tiene un precio. Todos los emprendimientos tienen críticas constructivas y otras con otros talantes, pero para adelante, como dice el dicho. Entonces, tranquila, entra allí y ahí te da, inclusive, que cómo es que tú vas a entrar al link. Ahí te dice, copie el link, llévelo al navegador un ratito, que le va dando la opción. Entonces, las personas se desesperan y dan otras opciones y entonces eso es lo que ha implicado que hemos tenido unos ciertos retrasos, pero no por la institución ni por la docente, para que tú sepas el espacio. Entonces ya tú analiza todo. Hoy, esta tarde, mira y haz todo el ejercicio sin que te lo digamos en el curso. Vete allí donde está la invitación del WhatsApp. Agrégate. Tú desde allá te agregas y enseguida a la monitora le aparece que ya tú te le agregaste. Listo, y estudiar todo. 7, el jueves 8, viernes 9. O sea que para el lunes ustedes van a estudiar 9 sesiones, con todos los videos que hemos dicho, con todas las lecturas que hemos puesto de trabajo extra clase, con todos los resúmenes que tienen que hacer de los videos que he presentado que no pasan de 10 minutos. Ok, profe, muchas Pero gracias. hasta ahí dejo y voy a compartir. Cierro, dejo aquí, ya las niñas saben que quedamos en los textos no doctrinales, que son los que recogen el sentir, sentencias, leyes, decretos, por ejemplo, la que ya hablamos, la caseta. Eso lo continuamos mañana. Y ahora tenemos el tiempo suficiente para ver Permítame ver. Sí, está bien. Sí, no, con el mayor gusto, con el mayor. Haz el ejercicio y verás a ver que te va bien. Gracias, muy amable. Bueno, señores y señoras, les vamos a compartir tal cual como se lo habíamos dicho. Este video se llama Estrategia de Comprensión Lectora, cómo trabajar la comprensión lectora en el aula. Muy acierto de la señora que acaba de presentarse. Bienvenida sea a mi clase. Lo que usted tendría que hacer, ya los demás saben, le digo a usted, ahorita se lo digo y se lo repito, es cuando usted vuelva a ver este video en su casa para estudio, tome una hojita y va tomándole el apunte porque esta es otra manera de comprensión de lectura, que hay que tomar apunte, parar, escribir, parar, resaltar lo que nos interesa, porque todo esto forma parte de las preguntas que se van a hacer el lunes en el examen primer parcial. ¿Listo?
Bueno. Gracias. Gracias. Vamos a compartir. Hola, profe. Profe, es que yo tenía problemas de conexión y creo que cuando llamó Lisa yo no me había podido conectar. No te preocupes, que para mí lo importante es que aparezcan 90, 92. Yo voy a hacer ya lo dije anoche con el grupo de anoche y me respondió muy lindo el grupo. Esta noche apenas llegue los voy a felicitar y les voy a dar las gracias. Hizo algo muy bonito, ya ellos saben cómo es la situación, igual que ustedes. Entonces yo les dije, si nos portamos bien, no bad boy, como el ejemplo. ¿Sí? Sino nice. Un chico nice, una chica bien nice. El viernes vamos a hacer algo conciliador. De mi parte como docente, porque yo soy autónoma y lo puedo hacer, considerando que desde el primer día de clase la institución está dando la oportunidad de que muchas personas que están afuera quieran estudiar acá con nosotros. Entonces voy a hacer algo bonito con relación a eso de la asistencia, ¿listo? Así que no se preocupe, pero eso sí, me tienen que asistir a clase mañana y pasado, si no, no. Profe, qué pena. Es que yo, digamos, bueno, uno de mis métodos de estudio es, digamos, con los temas, hacer mapas conceptuales, ¿sí? Pero entonces, el tema de todo lo que hemos recorrido lo puedo unir a un mismo mapa, ¿verdad? O sea, porque todo va enlazado con todo. Si tú trabajas los mapas conceptuales sería espectacular. Incluso me lo envías, lo reviso, me lo puedes enviar a través de la monitora. Ella tiene mi correo personal porque yo con ustedes me cierro, ¿no? Porque ya ustedes saben que yo el lunes empiezo a trabajar en las tardes, desde las 12. El lunes empiezo desde las 2 a las 4. No es mentira, eso es verdad. Por eso fue el motivo de las reuniones de anteayer y ayer con la mesa administrativa de la institución. Yo no voy a poder estar. Ya yo les solucioné todo lo que tenía que solucionarles a ustedes. Lo que debía, me competía y lo que no. Y lo hice con mucho cariño. Ya no puedo más. Ya ahorita el WhatsApp queda solamente para darles una información a través de mi monitora. Ella sí nos podemos comunicar los fines de semana. Yo para ella sí, no tengo tiempo. Ella me respeta, siempre ha sido así. No me llaman en horas de mis horarios. Utilizan un momento. Siempre me pregunta, profe, ¿la puedo llamar? Profe, ¿me puede llamar? Entonces yo digo, ok, sí, a tal hora o no. Porque en las tardes estoy en el trabajo y mayor ahora porque voy a estar presencialmente. Entonces, ya definitivamente en la mañana y en la noche solamente ustedes ya tienen todo conocido, ya saben cómo solucionarlo, ya saben cómo entrar, ya saben que olvidemos de speed y cosas así. Eso es normal, eso se entiende. Imagínense ustedes, a todos nos tocó esto de repente, no a ustedes, a toda la humanidad, como dijo un estudiante esta mañana. Vale, profe, entonces yo te lo mando con la monitora. Sí, yo te lo reviso y sería buenísimo. A mí me encantan los mapas conceptuales. Vale, sí, es que es como más fácil de entender. Claro, es que eso lo tienen que trabajar ustedes para su monografía, les queda espectacular. Vale, profe. Hola a todos, soy José Enrique Marín y esta es una práctica realizada para la asignatura Elaboración y Edición de Materiales Impresos y Audiovisuales del Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza y Tratamiento de Lenguas, impartido por la Universidad Nacional a Distancia. En este vídeo veremos brevemente los pasos a seguir para trabajar la comprensión lectora en nuestras aulas. Estas orientaciones están basadas en las investigaciones y trabajo desarrollado por don Jesús Pérez. Efraín, ¿podrías apagar el micrófono? En la provincia de Granada. En primer lugar, debemos decir que el constructo que llamamos lectura consta de un componente de fluidez en el que se valora la precisión, ritmo y expresividad, y otro de comprensión, que se articula en tres niveles, como son el literal, el interpretativo y un último nivel al que llamamos crítico. Un buen lector debe dominar ambos, no obstante, por razones de tiempo, en este vídeo solo nos ocuparemos del primer elemento, la comprensión lectora. Primero debemos conceptualizar el término comprensión lectora. Durkheim, en 1993, la definió como la esencia de la lectura. Esencial, según el National Reading Panel, no solo para el aprendizaje académico,
sino para el aprendizaje de toda nuestra vida. Hay que aclarar que el National Reading Panel fue creado en 1997 por el gobierno estadounidense en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, con el fin de analizar y valorar los diferentes métodos de enseñanza de la lectura al alumnado estadounidense. Así, la comprensión lectora es el proceso por el que construimos el significado a través del esfuerzo de un lector que en un contexto sociocultural determinado y particular se pone en contacto con un determinado texto. A este proceso en el que se desarrolla la comprensión lectora se denomina transacción. Veamos los pasos para trabajar la comprensión lectora en nuestras aulas. En primer lugar, debemos seleccionar el texto que se va a utilizar. Tiene que ser un texto que enseñe un valor. Debe de tener un mensaje, porque realmente se entiende lo leído. Lo que hacemos es reconstruir el mensaje que el autor o autora quiere dar. Además, un alto porcentaje de los vocablos utilizados deben ser de uso frecuente por parte del alumnado, y solo un pequeño número deben ser vocablos desconocidos. Más adelante veremos cómo trabajar ese pequeño número de vocablos desconocidos que irán apareciendo en nuestro texto. El segundo paso es preparar preguntas de tipo literal, interpretativo y valorativo, adaptadas al curso en particular. Las preguntas literales se refieren a la recuperación de la información explícitamente planteada en el texto. Se pueden dividir en reconocimiento o recuerdo. Las preguntas deben ser relevantes para el valor o mensaje que queramos trabajar. Así, si el texto trata de lo positivo que es compartir, y esto se dice explícitamente, es decir, literalmente en el texto, un ejemplo de este tipo de preguntas literal puede ser: ¿qué es lo que hace bien el protagonista? La respuesta debe estar escrita literalmente en el texto: compartir. Las preguntas inferenciales requieren que el estudiante use las informaciones explícitamente planteadas en el texto, pero ahora a estas debe añadir su intuición y su experiencia personal como base para realizar conjeturas o hipótesis. Las respuestas demandan pensamientos e imaginación que van más allá de la página impresa. No vienen, por tanto, indicadas claramente en el mismo texto, como sí ocurría con las literales, sino que se leen entre líneas. Hay que decir que estas preguntas inferenciales ayudan mucho más que las anteriores a mejorar la comprensión lectora y deben ser las más abundantes en niveles educativos como secundaria. Preguntas críticas o valorativas son las que requieren que el lector emita un juicio valorativo, comparando las ideas presentadas en la selección con criterios externos dados por el profesor o dependientes de su propio sistema de valores. Deben emitir un juicio de valor. Por ejemplo, ¿qué opinas sobre el compartir tú? ¿Es positivo? El tercer paso que debemos dar para trabajar la comprensión lectora es, antes de presentar el texto a nuestros alumnos, seleccionar las estrategias que vamos a poner en marcha en esa sesión de lectura. Es un trabajo previo a la presentación del texto. Según el National Reading Panel, las estrategias de comprensión son procedimientos específicos que guían a los estudiantes y los hace conscientes de cómo están comprendiendo ese texto que están leyendo. Es muy importante que el profesor, cualquiera que sea su área, entienda y comprenda las 9 estrategias que vamos a explicar ahora. La primera estrategia es la lectura anticipada, que se puede dividir en predicción o información previa. La predicción sirve para motivar hacia la lectura y enseñar al alumnado a realizar predicciones basándose en el título del texto o en las ilustraciones del mismo. Por ejemplo, si el texto se titula "Las alas sirven para volar", el profesor intentará que los alumnos realicen hipótesis sobre el contenido del libro, del texto, según ese título. ¿Qué serán las alas? ¿Será una metáfora? ¿Hablaremos de alas de verdad? Ya sabemos que sirven para volar. ¿Quién nos va a intentar enseñar este texto? El segundo tipo de lectura anticipada era información previa. El educador anticipa información sobre lo que va a tratar el texto. Por ejemplo, el texto que vais a leer hoy trata de la injusticia que se produce en tal situación. La idea es la misma, es motivarles, interesarles para la lectura posterior. La segunda estrategia se denomina planteamiento de preguntas, es decir, hacerse preguntas.
Para lograr una buena comprensión lectora es necesario que el lector se haga preguntas sobre lo que está leyendo. El profesor, durante la lectura, irá lanzando estas preguntas a sus alumnos. ¿Qué le ha pasado al hombre? ¿Por qué estaba triste? La tercera estrategia se llama conexión. Debemos intentar relacionar los conocimientos previos del lector o lectora con lo que hay en el texto. Por ejemplo, ¿alguien ha leído un libro parecido antes? ¿Conoces a alguien que le haya pasado algo parecido a lo que estás leyendo? La cuarta estrategia es visualización, es decir, intentar que los niños visualicen el mensaje del texto. Con niños y niñas de hasta cuarto de primaria aproximadamente, funciona muy bien dibujar el mensaje principal. En secundaria es muy útil aplicar esta estrategia para la comprensión de textos poéticos, pidiendo a nuestros alumnos que realicen la ilustración de un determinado poema o, por ejemplo, que hagan un caligrama inspirado en el tema fundamental del poema. La quinta estrategia es vocabulario. Hay que programar qué vocabulario se quiere enseñar al alumnado y diseñar una estrategia para el aprendizaje de las nuevas palabras que vayan apareciendo. Por ejemplo, el alumnado puede tener un cuaderno pequeño de bolsillo en el cual se van anotando las palabras que van apareciendo. Esta libreta se revisa a menudo e incluso de vez en cuando el profesor puede preguntarlo. En cada lectura, el vocabulario que el profesor quiere que se aprenda es puesto en negrita y subrayado en ese cuaderno. Entre todos o todas se explica qué quiere decir y se añade a la libreta del vocabulario. Hay que ir haciendo muchas referencias al vocabulario que se va adquiriendo a lo largo del curso usando ese cuaderno. ¿Debemos usar diccionarios para palabras cuyo significado no entiendo? No es recomendable. El uso del diccionario es muy útil y necesario, pero en una sesión en la que queremos trabajar a la comprensión lectora se pierde demasiado tiempo. Es mejor intentar que los propios alumnos extraigan su significado del contexto o que el profesor directamente explique la palabra. Así permitimos que el alumno se concentre más en el auténtico propósito de esa sesión, que es mejorar la comprensión lectora. La sexta estrategia se llama monitorización. Hay que enseñar al alumno a realizarse preguntas continuas sobre si está entendiendo lo leído o no. Por ejemplo, el alumno o la alumna ha partido de una hipótesis sobre la lectura trabajada en la primera estrategia. ¿Os acordáis de la pregunta que habría que hacerle a los alumnos de para qué van a servir esas salas? Es una metáfora. Se debe ir viendo si esa hipótesis que se planteó al principio sobre la función de las salas en la lectura es correcta o sin embargo hay que modificarla. Esta estrategia es muy útil para mejorar la concentración en la tarea. La séptima estrategia es el resumen. Resumir las ideas principales. Al alumnado se le va enseñando a ir extrayendo las ideas principales párrafo a párrafo para luego hacer un buen resumen final. La octava estrategia es inferencia. Se le enseña a realizar y contestar inferencias. La novena y última estrategia es la evaluación. Siempre hay que hacer una valoración crítica del proceso realizado, en la que deben participar tanto los propios alumnos como el profesor, con el fin de mejorar una futura actividad de comprensión lectora. Hasta aquí este breve vídeo en el que hemos expuesto muy brevemente los diferentes pasos para trabajar en nuestras aulas la comprensión del texto. Espero que os haya gustado, entretenido o informado. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta otra. Bueno, muchas gracias a todos. Cuando lo vayan a estudiar, lo que tienen que hacer es, vea lo que dijo un estudiante. ¿Cómo te llamas tú, el que nos ofreció esa posibilidad de que estás haciendo un mapa conceptual? ¿Quién Nicolás, es? profe. Ah, Nico. Hola, Nico, gracias, te lo agradecemos. Hazlo con calmita, Vale, porque yo sé que tienes trabajo para el lunes, hay bastante que trabajar para el lunes, entonces no quiero que te me... Pero si tú lo puedes hacer sin que eso interfiera en tu estudio del lunes y tu trabajo, hazlo, ¿vale? Listo. No, sí, porque igual yo repaso por medio de eso, entonces, pues bien. No te presiono, no te presiono, eso es bueno hacerlo. Vale, entonces, lo que tienen que hacer ustedes cuando estudien solitos, estos dos videos que son muy pertinentes, es hacerlo así, como si tuvieran a ese señor allí, y van tomando apuntes, van haciendo un resumen, tal, y después los definen.
se dieron cuenta que hay un fondo. Hay 2 universidades nacionales a distancia de este estilo que están en España y en Costa Rica. Por obvias razones, él lo hizo así. Yo leí sobre ese tema y sobre esa grabación y él dijo que lo hizo con ese sentido. Música en el fondo para que el estudiante se olvide de la música y entienda lo que él está diciendo. Esa es otra comprensión de lectura, por eso lo hago así. Bueno, señores estudiantes, Dios los bendiga. Yo sé que ya mañana no se van a presentar los problemas que hoy se dieron, ya ustedes saben, cuando entren, esperen con calmita. A veces yo también me trato de desesperar porque se queda allí, déjenlo, denle su tiempecito y se conectan, como yo les he dicho, no por WhatsApp ni directamente en la pantalla, perdón, de la plataforma, sino copian, peguen desde el navegador, den el espacio prudente. ¿Sí? Hagámosle así, porque si mañana se vuelve a presentar esa situación, entonces tendríamos que tomar otra decisión, pero con la anuencia de la institución. Entonces vamos a esperar mañana a ver qué pasa, porque hoy nos dimos cuenta que fue no por culpa. Yo sé que ella no lo hizo con esa mala intención, sino de pronto se desesperó y tocó el timbre. A mí me pasa a veces, yo el otro día me salí de una reunión, nada menos de la institución. Eso pasa, uno le da un clic y va y se sale, pero no se preocupe. Mañana nos vemos, mañana continuamos, portémonos bien, el viernes ya el viernes me toca tomar el último informe para enviarlo a la universidad y voy a ser comprensiva. Y también lo voy a comentar en registro y control con relación a ese tema, que les voy a dar ese chance del día viernes, pero eso sí, me tienen que asistir a clase, ¿listo? Yo eso lo trato hoy en la tarde con registro y control. Bueno, que Dios los bendiga. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Amén, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.